En esta hora vamos a presentar este tema, es el tema número 10 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales y tiene por título El problema del mal y cómo combatirlo. Es impresionante que Dios nos pueda mostrar a nosotros por qué suceden las cosas como suceden, de dónde viene todo y que hay maneras bíblicas que nosotros podemos usar para contrarrestar todo vestigio de mal, toda cosa que pueda venir en contra de lo que es la voluntad del Señor. Y nosotros sabemos, según dice la palabra, que el conflicto espiritual tiene que ver con el mal. Hay un conflicto por causa de que existe el mal. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el mal? Vamos a ver una definición del diccionario. Un diccionario que dice el mal es lo contrario al bien. Dice lo que se aparta de lo lícito y honesto. A eso le llama el diccionario el mal. Lo que se aparta de lo que es honesto, de lo que se aparta que es lícito y lo que es contrario al bien. Y dice también el mal es el término que todos utilizamos cuando queremos referirnos a la falta de bondad que observa una persona. Si alguien no es completamente honesto, se ve algo que no es correcto, decimos que hay algo malo allí o en esa persona. También la palabra mal sirve para referirse a algún daño material o moral. Algún daño que haya sido causado por alguien o por algo. Ya sea que en la misma naturaleza ocurrió un desastre, algo malo pasó, personas fueron dañadas. Ya sea que personas dañaron a otros, ahí actuó el mal. Ya sea daño físico, daño moral, de cualquier tipo, nosotros decimos hay algo malo allí. Y nos damos cuenta que si el mal no existiera, tampoco habría guerras, no habría ningún tipo de perversidad. No existían los robos, el engaño, los asesinatos, los estupros, las violaciones. No existirían nada de las cosas que nosotros vemos que provocan dolor, aflicción en los seres humanos. No existirían si el mal no existiera. El caso es que existe el mal y vamos a ver por qué existe. Y vamos a ver también qué medios Dios ha provisto para que nosotros estemos defendidos contra todo mal que pueda venir. Veamos cómo define la Biblia el mal. La Biblia dice que el mal no comenzó en la tierra. Y si no comenzó en la tierra, con la caída de Adán y Eva, que es lo que normalmente las personas creen, que allá en el Edén comenzó el problema. El problema no empezó en el Edén, según declara la Biblia. La Biblia da a entender que el mal se originó en algún momento en el reino celestial. Allí se originó antes del pecado del hombre. Y la Biblia dice con claridad que hubo una rebelión contra el gobierno de Dios. Una rebelión cuando un inmenso ejército de ángeles ejerció su libre albedrío para resistir a Dios, quien los había creado. La Biblia declara que los ángeles tienen voluntad y por eso un grupo de ángeles se rebeló según declara la palabra de Dios. Y ese ejército que se rebeló tiene un jefe sobre ellos. Y a este jefe la Biblia le describe como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el jefe de aquel ejército de ángeles que se rebelaron contra Dios. El propósito de este dragón, dice la palabra de Dios, es engañar al mundo entero y también hacer la guerra
a los hijos de Dios. Ese es el propósito principal, engañar al mundo entero, y a aquellos que son de Dios está haciéndole guerra, tratando de hacerles daño, hacerles caer y tratando también de hacerles fracasar en su misión en la tierra. Dice el libro de Apocalipsis 12, los versículos del 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y dice también, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos da a entender entonces que en aquel conflicto que hubo en el cielo, dice la palabra, ese gran dragón llamado Diablo y Satanás fue expulsado y todos los ángeles que le seguían a él. La Biblia también enseña que esos seres malignos que se unieron a Satanás en su rebelión también fueron fuertemente castigados y sin ninguna posibilidad de ser perdonados. Eso dice la palabra. No hay perdón para ellos. Y el castigo que Dios les dio es sumamente terrible. La Biblia dice en Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí están ellos, en una oscuridad impenetrable, prisiones eternas hasta aquel día cuando serán lanzados al lago de fuego. Dice también el Señor en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno preparado para todos esos ángeles que una vez se rebelaron contra la autoridad de Dios en el cielo. Eso declara la palabra de Dios. Dice también en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesucristo no se hizo ángel para socorrer a los ángeles que cayeron, se hizo como un ser humano para socorrer a la descendencia de Abraham, dice la palabra. Así entonces que el primer pecado tuvo lugar ¿dónde? En el cielo, dice la Biblia, no en la tierra, en el cielo. Y fue originado por Satanás. Por eso es que Jesús dijo que el diablo peca desde el principio. Dijo en Juan 8:44, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Él dijo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás desde siempre es el que ha estado en pecado, desde que se rebeló, que vamos a ver cómo lo hizo, y ha estado provocando que otros pequen. Dañó a tantos seres allá en el cielo cuando los pudo engañar. Puede imaginar el poder que tiene de engaño, que 1/3 de los ángeles fueron engañados siguiéndole a él. Y hoy están en esas prisiones eternas de oscuridad, con el lago de fuego preparado para ellos. Nos damos cuenta entonces que el primer pecado no fue la embriaguez, no fue el adulterio, no fue ni siquiera la mentira. ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado fue el orgullo.
Mucho cuidado con ese pecado. El primer pecado fue el orgullo y la manifestación de ese pecado fue la rebelión. Se manifestó luego en una rebelión. La Biblia dice que Lucifer era tan hermoso que se volvió orgulloso. Dice la palabra, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice Ezequiel 28:17. También veamos ahora lo que dice la palabra en otro lugar con respecto a la rebelión de Satanás. Dice en Isaías que nos habla de un ser creado llamado Lucifer, cuyo nombre significa el que trae luz. Ese es el significado del nombre de Lucifer. Lucifer fue presentado, dice la palabra, como un ser radiante, brillante y glorioso. Lucifer, dice, también era uno de los arcángeles principales, dice la palabra, junto con Miguel y Gabriel. La posición de Lucifer era altísima en el cielo. Sin embargo, en algún punto, Lucifer cometió un grave error. Él llegó a ocuparse tanto de su propia gloria que buscó la manera de ser igual a Dios y se rebeló contra su creador. Escuche bien. Él quiso ser igual a Dios. Y si usted recuerda, la tentación que le presentó a Eva en el jardín del Edén, le dijo, serán igual a Dios, tratando de incentivarles a que se rebelaran también. En las motivaciones que tuvo Lucifer para su rebelión, se encuentran estas 4 frases. Él dijo, subiré, me levantaré, me sentaré y seré. Todas están en primera persona. Está hablando él de una manera sumamente personal. Por eso la Biblia dice en Isaías 14, versos del 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, dice la palabra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, decía él. Y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, decía él, subiré y seré semejante al Altísimo. Serán sus palabras. Isaías 14, 12 al 14. La ambición de Lucifer era ascender a una posición de igualdad con Dios. Esa era su ambición, ser igual a Dios. Satanás se consideraba a sí mismo tan sabio, tan bello y tan glorioso que pensó que podía ser igual a Dios. En respuesta a esa arrogancia, Dios le dijo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Un castigo terrible. Nosotros vamos a ver ahora, en este otro cuadro, cómo Satanás puede influenciar a otras personas, a seres humanos, a pecar entonces. ¿Cómo él puede influenciar? Porque vemos que el pecado está por doquier, el mal está por doquier, y Satanás es el que está provocando esto. ¿Cómo lo hace? Veamos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, este libro está dividido en 2 secciones. Cada una es un lamento. Es una declaración de dolor.
Ezequiel 28. Vamos a analizarlo, estas dos secciones. La primera sección se centra en el príncipe de Tiro. La segunda sección es acerca del rey de Tiro. Escuche bien, el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. Podemos comprobar que el príncipe de Tiro era un ser humano, un hombre que reclamaba ser un dios, el príncipe de Tiro. Y por otro lado, el rey de Tiro no era un ser humano, sino que representa a Satanás. Veamos cómo lo dice. Ezequiel 28 del 1 al 10. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Está hablando al príncipe. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto en tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Aquí tenemos el mismo pecado de Satanás. Se enalteció, se enorgulleció por lo que tenía. Entonces dice Dios, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, le dice. Le pregunta, ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Es tremendo. A aquel que se creía Dios, Dios le mandó un tremendo juicio también. Eso tenemos en la primera parte de Ezequiel 28. Dios hablando sobre un ser humano que se creía que era Dios por todo lo que él podía hacer y todo lo que tenía y el juicio que Dios le mandó. Pero veamos ahora la otra sección de Ezequiel 28. Otra vez en la segunda parte del capítulo 28 de Ezequiel se nos da una clara percepción de la caída de Satanás. Dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Toma la diferencia. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. La Biblia no dice que el príncipe de Tiro estuvo en Edén, pero de este sí. Dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, le dice. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice más, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ese fue creado también, no se hizo solo. Es una criatura de Dios que se rebeló contra su creador. Dios dice, el día de tu creación fueron preparadas para ti tamboriles y flautas. Y le dice, tú, querubín protector,
No está hablando de un ser humano. La Biblia dice, era un querubín y tenía una posición de protector en el cielo. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Nosotros preguntamos si era perfecto, ¿por qué se halló en él maldad? Porque Dios no lo hizo un robot. Dios le dio libre albedrío también. Dios le dio voluntad propia también para que tomara decisiones. Pero dice, se halló maldad en él a causa de la multitud de tus contrataciones. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la maldad, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Otra vez, no está hablando un ser humano, está hablando de Satanás, lo que hizo allá. Y dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremendo castigo. En esta porción bíblica, nosotros podemos observar a un gobernante humano, el príncipe de Tiro, y detrás de este gobernante humano, en el reino invisible, está el gobernante satánico, el rey de Tiro, tratando de manipularlo, trayendo pensamientos, haciéndole ver cosas, pero era una manipulación satánica, la que la Biblia declara en Ezequiel 28. El gobernante humano es influenciado por el gobernante del reino invisible. Eso se da frecuentemente, pero a ambos Dios les dio su justo castigo. Los castigó a los dos. Y nosotros ahora, cuando analizamos la palabra y miramos puntos como este del castigo de Dios contra aquellos que se enaltecen, aquellos que se vanaglorían, aquellos que se quieren hacer demasiado grandes por causa de lo que puedan tener en la tierra, nos preguntamos, ¿en qué nos beneficia a nosotros conocer todos estos detalles? Usted diría, eso pasó con ellos, pero ¿qué tiene que ver conmigo y contigo? Muchísimo. ¿Por qué? Dice la Biblia, 1 Corintios 10, y voy a leer los versículos del 1 al 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. La palabra dice, no ignoren estas verdades. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero dice la Biblia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora mire lo que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. La Biblia
nos narra las historias para que sirvan de ejemplo a nosotros y nos podamos mirar en ese espejo y conocer cómo Dios obra, cómo Dios trata las situaciones con los seres humanos. Dice la palabra, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. También, para que no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No podemos codiciar, no podemos ser idólatras. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La Biblia dice, cuidado con la fornicación, cuidado con la idolatría, cuidado con todas esas cosas. Dice también, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Personas que les gusta murmurar, mucho cuidado, eso trae un castigo de Dios. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, dice la palabra, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Es a nosotros que Dios nos habla por la palabra. Por eso la Biblia nos dice a nosotros también, nos da una amonestación. Y nosotros debemos ser sabios y aceptarla con humildad. ¿Cuál es esta amonestación? Dice Hebreos 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. Si nosotros tenemos esta salvación que Dios nos ha entregado, Cristo mismo vino del cielo a la tierra a rescatar nuestras vidas, a pagar el precio. Y nosotros entonces menospreciamos eso que Dios ha hecho con nosotros al tratar de hacer lo que otros hacen que ofende a Dios. ¿Crees que escaparemos? La Biblia dice no, mucho cuidado. Mira el ejemplo de lo que ha pasado con otros que se dejaron engañar por el engañador y lo que le ha acontecido a ellos. Y está escrito para amonestarnos y enseñarnos a nosotros. Vamos entonces a analizar de manera breve 3 puntos en este tema. El primero será, ¿cómo podemos evitar caer en la desgracia de Satanás? Es muy importante cómo nosotros, según nos muestra la Biblia, podemos evitar caer en esa desgracia que hizo que Satanás, que era Lucifer, que fue creado con bombos y platillos de una manera tan excelente, fue derribado en la manera que fue derribado. ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? Primer punto. Segundo punto, ¿cómo nosotros podemos combatir el mal? Porque el mal está por doquier. ¿Cómo lo podemos combatir y vencer? Y el tercer punto es, ¿cómo podemos triunfar sobre la tentación? Son los 3 puntos básicos en lo que me resta del tiempo en este mensaje. Y veamos entonces el primero. El primero es, podemos evitar caer en la desgracia de Satanás. ¿Cuál fue esa desgracia? ¿Por qué fue iniciada? Fue iniciada por el orgullo. ¿Podemos nosotros evitar caer en eso con obediencia?
y humildad. Dos palabras, obediencia y humildad. Imitando siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia y humildad. Como dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche bien, Satanás decía, seré igual al Altísimo, y fue derribado. Pero el Hijo de Dios, siendo igual porque es Dios, Hijo, Él no tomó eso en cuenta quién era, más bien se humilló, dice la palabra. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. Eso dice Filipenses 2, los versículos del 6 al 9. Veamos los dos cuadros tan opuestos. Por un lado, una criatura se revela queriendo ser igual que el Creador, y por otro lado, el Creador se humilla para poder rescatar a aquellos que fueron partícipes y cayeron en las trampas del maligno, y poder rescatarnos a nosotros. Es maravillosa la gracia de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento que viene es la soberbia. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona que está bien por un tiempo y de repente comienza a creerse demasiado importante, eso es el paso previo a la caída, dice la palabra. El paso previo al quebrantamiento. Como dice Santiago 4, los versos 6, 7 y 10, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona es soberbia, tiene a Dios en contra. Ahora a ver quién va a ganar. Dios resiste a los soberbios. Pero a aquellos que son humildes, Dios le da mayor gracia. Por eso dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no podemos resistir al enemigo a menos que nos hayamos sometido a Dios. Primero va el sometimiento a Dios, a su palabra, en obediencia, y luego tendremos fuerzas, autoridad y respaldo de Dios para poder contrarrestar al enemigo. Por eso también dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos siempre que estar humillados delante de Dios. ¿Cómo podemos entonces evitar caer en esa desgracia de Satanás y de aquellos ángeles y de tantas personas como el príncipe de Tiro? Con obediencia y humildad, humillándonos delante de Dios. El segundo punto que nosotros vamos a ver, podemos combatir el mal. Pero ¿cómo podemos combatir el mal? La Biblia menciona dos puntos básicos para esto. El primero es con el temor de Jehová. Y el segundo, haciendo el bien. ¿Quieres combatir el mal? Aquí tenemos el temor de Jehová y haciendo el bien. Veamos cómo nos dice en algunos versículos la palabra. Primero, Proverbios 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios es que los seres humanos dicen, oh no lo voy a hacer, porque tienen temor de Dios. Muchas personas no tienen temor de Dios, por tanto viven haciendo cosas malas. Son esclavos del mal, esclavos del pecado. Pero la Biblia dice, con el temor de Jehová es que los hombres se apartan del mal. ¿Qué necesita entonces el ser humano, la iglesia?
para poder vivir apartados del mal? Temor de Dios. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios, se apartaran de todo lo malo, porque saben que Dios los va a castigar. Por eso dice la Biblia: temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el Salmo 34, versos 9 y 10. Los que buscan a Jehová con temor, nada les va a faltar. Podrás decir: Jehová es mi pastor y nada me falta. Y podrás caminar por donde andes y la protección de Dios estará siempre contigo, porque buscas a Dios y tienes temor de Dios. Dice también Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio, sabia? Ten temor de Dios. Allí comienza la sabiduría. También dice Proverbios 3, los versículos del 5 al 8, lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. Dice: porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Teme a Jehová y apártate del mal. Si estás haciendo algo que no es correcto, ten temor de Dios y apártate, no sigas haciendo esto. ¿Cómo podemos nosotros aprender entonces a tener temor de Jehová? Es una pregunta interesante, pero la Biblia la contesta. Dice el Salmo 34, los versículos del 11 al 19, lo siguiente: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Aquí está. Dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Tú quieres ver el bien por muchos días? Que tengas una larga vida en bendición. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es lo primero que nos dice: cuidado con lo que sale de tu boca. Guarda tu lengua del mal. No digas nada que no sea correcto. No digas nada que no sea verdad. No digas nada que sea para dañar a alguien. La Biblia dice que nosotros debemos decir toda palabra que pueda ser de edificación a los que nos escuchan. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También dice: apártate del mal y haz el bien. No es solamente apartarse del mal y quedarse neutral allí, es hacer el bien. Si ves que hay algo que puedes hacer, hazlo. Dice: busca la paz y síguela. Busca la paz. La palabra dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Dios estarán sobre ti, atento al clamor que tú puedas tener. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esas personas que viven haciendo cosas malas, Dios los va a confrontar. La Biblia dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Si nosotros somos justos delante de Dios, si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente,
entonces nosotros tendremos el favor de Dios en nuestro diario vivir. Entonces, hasta ahora hemos visto que podemos evitar caer en la desgracia de Satanás. ¿Cómo? Con la obediencia y la humildad. Y nosotros sabemos ahora, según nos dice la Biblia, que podemos vencer, ¿verdad? Tener temor de Jehová. ¿De qué manera? Estamos mirando, apartándonos del mal, dejando de hablar cosas malas, dejando de engañar, buscando la paz, como hemos visto. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer el mal en sí? Veamos. Una pregunta: ¿cómo se quita la oscuridad? Encendiendo la luz, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se vence la mentira? Diciendo la verdad. De igual manera, y por esa razón, la Biblia nos manda a vencer el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Escúchalo bien. Es la Biblia que nos habla. Jesús dijo, Mateo 5, 43 y 44, lo siguiente. Él dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Él dijo: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendice a aquella persona que te está persiguiendo. Ora por aquella persona que te está ultrajando, haciendo daño. Ora, bendícele. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Allí hay una decisión que tomar siempre, que requerirá inteligencia, sabiduría que venga de parte de Dios, para saber qué es bueno y qué es malo, y aborrecer lo malo y poder seguir lo que es bueno. También dice Pablo: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Si alguna vez se te ha salido una expresión de maldición contra alguien, pecaste. Estás provocando que venga maldición sobre tu vida. Veremos un versículo más adelante que así dice: puedes pedir perdón a Dios y puedes declarar bendición a la persona que dijiste la maldición, para contrarrestar esas palabras tuyas. Dice: bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice más: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es venciendo con el bien el mal. Así lo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahí hay una parte tan difícil a veces, porque entra nuestra carnalidad, nuestra humanidad, aquello que hay en cada persona que dicen es que en justicia debe sufrir lo mismo que me hizo sufrir. Esa injusticia baja de aquí, pero la justicia de Dios es otra. Dios dice: no te vengues tú mismo, déjame a mí la venganza. Mía es la ira, mía es la venganza. Tú bendice, tú ayuda, tú hazle bien al que te hizo algo malo. Vence con el bien el mal, dice la palabra de Dios. Ese es en el capítulo 12 del libro de Romanos. Como dice también el apóstol Pedro, él dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y entonces dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Él dice: sino por el contrario, bendiciendo. Y ahora explica por qué: sabiendo que fuisteis llamados
para que heredaseis bendición. Si tú sabes que eres llamado, llamada de Dios para recibir solamente bendición, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la palabra. Si tú sabes que eso es para ti, no maldigas, no pagues a nadie mal por mal, no hagas las cosas indebidas. Y veremos qué dice la palabra. ¿Por qué? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice Pedro, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Usted se da cuenta que Proverbios, Salmos, el Señor Jesús, Pablo, Pedro y en muchos lugares la Biblia tiene el mismo mensaje, porque es el mensaje para que nosotros podamos vencer el mal y para que podamos siempre recibir toda bendición que Dios nos ha enviado. Eso lo dice Pedro en 1 de Pedro 3, los versículos del 8 al 11. Entonces ya sabemos cómo podemos vencer el mal también. Sabemos cómo podemos evitar caer en la desgracia de Satanás. Pero ahora el tercer punto que nos falta es cómo podemos vencer la tentación. Podemos triunfar sobre la tentación. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, dice la palabra. Dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, si has caído o si yo he caído alguna vez en alguna tentación, no es porque yo era demasiado débil y la tentación demasiado fuerte, sino porque no tuve el temor de Dios lo suficientemente grande para evitar caer. Fue por eso, porque Dios es fiel y nunca te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre que hay una tentación, hay una salida. Siempre, siempre, siempre. Dice Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. No tiene poder sobre ti a menos que tú permitas que lo tenga. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que no olvidemos nosotros que Satanás nos tienta, sí, él es el tentador, tratando de hacernos caer en pecado. Eso es lo que él quiere. Viene una tentación tratando de que caigamos en pecado. ¿Qué es el pecado entonces? Veamos. ¿Cómo puede ser definido el pecado? El diccionario de la lengua española, busqué este 2005 Espasa, define el pecado de esta manera: acción, conducta o pensamiento, cosas similares, condenado por la ley divina o eclesiástica. Así dice, es algo que es condenado por la ley divina, a eso le llama pecado. También le llama cualquier falta, ya sea en exceso o en defecto, es pecado. Pero, ¿cómo define la Biblia el pecado? Es más interesante. La Biblia define el pecado de esta manera. Voy a buscar en varios versículos. Dice que menospreciar al prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo, dice Proverbios 14, 21. Si en algún momento tú te has creído superior a alguien, estás pecando. Estás menospreciando a alguien. Le estás dando menos valor a alguien que el que tú crees que tienes. Menospreciar,
tiene un precio menor, un valor menor. ¿Crees que eres superior? Cuidado. Peca el que menosprecia a su prójimo, dice la palabra. También dice tener malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, dice la Biblia. Eso dice Proverbios 24:9. Por algo la palabra dice todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, amable, de buen nombre, de virtud, en eso piensa. Porque el que piensa en cosas necias está pecando. También define todo lo que no proviene de fe, dice la palabra. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. También dice, no cumplir con nuestras obligaciones. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así define la palabra el pecado. Lo abarca un poco más, dice el que ofende la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, dice Primera de Juan 3:4. Así define la palabra el pecado. Otra más, dice el cometer cualquier tipo de injusticia. Dice, toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Entonces ya tenemos idea de a qué Dios le llama pecado. Y tenemos entonces una tarea que hacer cada uno de nosotros, de buscar en nuestras propias vidas si alguna de esas cosas nosotros las hacemos. Si nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera, sabemos ya que estamos pecando, bíblicamente hablando. Ahora, ¿cómo podemos definir la tentación? La tentación en hebreo es nashak, que significa prueba o dificultad. Es una tentación, es una prueba o una dificultad. Y en el griego es peirasmos, que significa prueba, dificultad, pero también tiene otros dos significados: tentación o incitación. La palabra tentación o incitación viene del maligno, y la palabra prueba o dificultad, normalmente Dios nos prueba la fe. Entonces la misma palabra peirasmos se usa en ambas maneras. Veamos, la tentación, una definición más o menos clara es esta: es una situación que tenga que enfrentar una persona. Si una persona se ve en un dilema, tiene que hacer algo, allí está, que implica una prueba de su carácter. Cada vez que alguien es tentado, su carácter está siendo probado. Así se puede definir la tentación. Las tentaciones se caracterizan por lo siguiente. Primero, no proceden de Dios, sino de Satanás. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. No proceden de Dios. Satanás es el tentador. También su propósito es seducir al pecado, hacer que las personas caigan en pecado. Y algo interesante, está ligado a algo que atrae a la carne. Siempre hay algo en la carne que es susceptible a que el maligno entonces te presente una tentación. Más adelante en estos estudios vamos a ver las estrategias bíblicas para vencer la carne, vencer en la mente y vencer al mundo. Eso viene más adelante. Pero comprendamos ahora que cuando viene una tentación es porque hay algo en la carne de uno que Satanás lo está usando a ver si te hace caer. Pero ¿por qué Dios permite a personas que no le quieren ofender que el maligno los tiente? Bueno, Dios en su soberanía permite que Satanás tiente a sus hijos, pero la promesa de Dios es que a los que le aman, todas las cosas le ayudan
a bien. Dice Romanos 8:28. Si Dios permite que a alguien que está buscando agradarle a Él, el maligno le tiente, es porque Dios entonces tiene algo mejor para esa persona. Porque todo obra para bien. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra soporta es no caigas. Dice, porque cuando haya resistido la prueba. Y otra traducción dice, cuando haya sido aprobado, quiere decir, ya pasó la prueba. Entonces dice la Biblia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Dios tiene una corona de vida para cada creyente cada vez que Satanás presenta una tentación a dicho creyente. Y si ese creyente logra vencer y no cae en la trampa del maligno, la tentación no es para siempre. La tentación tiene un tiempo límite y tiene que pasar. Entonces viene la coronación, viene el premio. Eso dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la palabra aquí habla a todos nosotros, somos bienaventurados. Ahora, ¿cómo tú o yo puedes vencer las tentaciones? Bueno, algunos puntos es sométete a Dios y resiste las tentaciones del enemigo. Hemos leído anteriormente, someteos a Dios y resistid al diablo, Santiago 4:7. Tienes que someterte a Dios, a su voluntad. Otra manera, nunca pierdas la comunión con Dios. Jesús dijo, Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Siempre tienes que mantenerte unido, unida a Cristo. También mantente firme en tus convicciones. Una vez que tú sabes que la Biblia es la verdad y la Biblia dice eso, esté firme con lo que sabes, con lo que crees. No te dejes llevar por otro lado. Mantén tu mente ocupada en las cosas de Dios. Busca maneras de pensar en las cosas de Dios, en hacer cosas que agraden a Dios, en actuar, en dedicar tu vida a Dios. Mantente ocupado. Y algo muy importante también, no te dejes guiar por lo que dice o hace la gente moderna, ni la nueva moralidad, como le llaman. Personas que hablan mucho de tabú. Este es un tabú. No, eso no es un tabú, eso es un pecado que Dios condena. Llámale pecado al pecado y no te dejes envolver con palabrerías vanas de la sociedad hoy en día. No te dejes engañar. Algo más que debes hacer, según Cristo nos decía, es velar y orar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Él explicaba, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Decía esto en Mateo 26:41. Cuando nosotros oramos la oración que Jesús nos enseñó, que llamamos el Padre Nuestro, ¿recuerdas que hay algo allí que Jesús incluye? ¿Qué será? Pedirle a Dios, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice Lucas 11:4. Ese no nos metas en tentación es no nos dejes caer en esa tentación. Ayúdanos, fortalécenos y líbranos del mal, del malo, del maligno. Líbranos de toda cosa mala. Y nos dice que nosotros siempre pidamos a Dios que nos dé fuerza, sabiduría, inteligencia, la manera correcta para nunca caer en tentación y que siempre nos libre de todo mal. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende siempre. Sabemos que Dios nos defiende. Sabemos que Dios siempre provee la salida ante toda tentación. Pero Jesús dice, siempre recuérdaselo en oración. Cuando oramos el Padre Nuestro, se lo estamos recordando. Preguntamos esto.
¿Será que Satanás puede obligarnos a pecar? Porque él tiene mucho poder. ¿Será que él puede obligar a pecar a alguien? No, no puede. Él te tienta, él busca la manera de convencerte a ti, a mí, a cualquiera, pero no te puede obligar. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Y otra pregunta, ¿es pecado el ser tentado? No, no lo es tampoco. ¿Por qué? La Biblia misma dice, el Señor Jesús fue tentado y no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el ser tentado no quiere decir que ya está pecando. Eso dice Hebreos 4:15. Debemos entender este punto muy claramente. La tentación no es pecado. En sí misma no lo es. Pero a Satanás le gusta condenar a los cristianos, aun cuando ellos no han pecado. Eso es terrible. Le gusta que se sientan culpables por haber sido tentados a algún pecado. Pero el ser tentado no es pecado. Pero Satanás pone en muchas personas una acusación. Oh, qué mente más sucia tienes. Mira el deseo que estás teniendo. Pero no lo has hecho todavía, está en tu mente. Y la Biblia dice, y estaremos profundizando más adelante cuando hablemos cómo vencer todo ataque a nuestras mentes, pero la Biblia dice, toma control de esos pensamientos y llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Y verás que Dios te da la victoria siempre, porque el ser tentado no es pecado. Ahora, ¿cuándo entra el pecado? ¿Cuándo? A ver, cuando decimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. Ahí sí está el pecado. Y la Biblia habla de dos tipos de pecados. Unos pecados que son externos y otros pecados que son internos. ¿Qué querrá decir con esto? Por pecados externos queremos decir pecados como maldecir, mentir, robar, la inmoralidad, el emborracharse, el homicidio, etcétera. Son pecados que se pueden ver, que los demás conocen. Pero hay otros pecados que son internos, como el orgullo, tener celos, envidias, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Personas pueden estar sintiendo eso y anhelándolo y nadie se da cuenta. Tienen una sonrisita, tienen una máscara. Son hipócritas, son pecados internos, pero están pecando. Los pecados internos son los que llamamos pecados secretos, que los ojos de los hombres no pueden ver, pero hay alguien que sí los ve. ¿Quién es? Dios sí los ve, conoce todo. Y a su vista son repulsivos. Una persona que está con egoísmo, con odio y cuantas cosas internas, Dios está condenando esa manera de pensar y lo que está analizando. Por esto es que nosotros debemos aprender a triunfar sobre todos esos pecados, externos o internos, no importa. Ningún cristiano debiera ser hallado culpable de ningún tipo de pecado. Ninguno, porque está escrito. ¿Por qué los cristianos no debieran pecar? La Biblia dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Habla en Eclesiastés, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Todo lo que tú hagas, aunque sea encubierto, irá a juicio, dice la palabra. Jesús dijo, nada queda en oculto, todo se va a saber. Si no se sabe en la tierra, puedes estar seguro que en el día del juicio se va a conocer. No juegues. Es por eso que es necesario, dice,
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, explica Pablo. Si tú y yo vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo, y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Si tú has hecho cosa mala, ¿qué crees que vas a recibir el día del juicio? Cuando te presentes ante el tribunal de Cristo. Mucho cuidado. Dice Gálatas 6, versos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice la palabra. Y para terminar, quiero preguntarte, ¿qué tú puedes hacer contra un pecado que la Biblia dice en Hebreos 12, que es un pecado que nos asedia? ¿Qué tú puedes hacer con el pecado que te asedia? Un pecado que siempre está allí. ¿Qué puedes hacer? Primero, debes reconocer que Satanás conoce cuál es tu punto más débil. Pero él no sabe todo, pero te conoce desde que saliste. Todas las cosas que tú haces siempre estás usando cosas de su reino, haciendo cosas maldades y mintiendo. Eso es de él. Te conoce y sabes por dónde es que tú más caes. Y es por allí que más te tienta. Piénsalo bien. El pecado que más cometías antes de venir a Cristo es por donde más vienen tentaciones a tu vida, a ver si vuelves a caer, a ver si te acuerdas cómo vivías antes. Por eso es que el pecado que te asedia es aquel con el cual más eres tentado. ¿Qué tienes que hacer? No te rindas. Porque el ceder a la tentación puede llegar a provocar que Dios no atienda tus oraciones. Si caes en pecado, estás en riesgo de que Dios no te escuche cuando estés en problemas. Cuando el diablo venga con un ataque fuerte contra ti y tú clames, la Biblia dice en Isaías 59, versos 1 y 2, lo siguiente: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios sigue siendo todopoderoso, pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el temor de Jehová, dice la palabra, es aborrecer el mal. ¿Cómo tú puedes vencer el pecado que te asedia? Con el temor de Jehová. No te atrevas a caer. Prefiere morir antes de caer. Resiste y verás que Dios te da la victoria. Resiste y cuando haya pasado esa prueba, verás cómo Dios te corona. Verás cómo eres más fuerte cada vez. Pero tienes que resistir. Dice, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo evitas caer en esa tentación? Aborreciendo el mal. Dice en otro lado, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es un manantial de vida, te da vida. El pecado te da muerte, te trae muerte, pero si tienes temor de Dios, es vida lo que hay en ti. Por eso la palabra dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de la carne y del espíritu, limpiémonos. No es escuchar la palabra y dejar que se vaya, es aplicar la palabra a nuestras vidas. Y la palabra de Dios, Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando es aplicada a uno, limpiémonos, porque la palabra es la guía para poner en orden nuestras vidas. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Tenemos que perfeccionar la santidad, cada vez ser más santo, más apartado del mundo, de la maldad, de la inmundicia, cada vez más. ¿Cómo lo logramos? Con el temor de Dios, con el temor de Jehová. Dice 2 de Pedro 3:18, para terminar, a Él, a Jesucristo, sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Que sea el Señor que bendiga sus vidas cada día más. Bendito sea el Señor para siempre. Pongámonos en pie, por favor. Y tenemos que orar y analizarnos para ver si nosotros estamos lejos o ya estamos cerca a vencer el mal, a contrarrestar todo vestigio de mal que pueda acercarse o estar en nuestras vidas. En esta enseñanza yo creo tenemos un buen comienzo para nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzar a escudriñarnos, a estar allí. Sea el Señor que nos dirija, que nos guarde siempre. Bendito sea Dios. Aleluya.